hay momentos en la historia que son bastante repudiables. De hecho, hay momentos que incluso a mí no me motiva a seguir investigando debido a lo cruento de los relatos. El caso que vamos a hablar hoy día es un caso que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y es uno de los crímenes de guerra más repudiables de la misma. Lo que vamos a hablar hoy es sobre el Escuadrón 731, que hace un tiempo atrás yo lo escuchaba y no le tomaba mucha importancia. Lo comparaba un tanto con lo que hicieron los alemanes en ese tiempo, lo que hicieron los rusos, lo que hicieron los estadounidenses, también lo hacían los japoneses. El Escuadrón 731 fue una unidad militar de investigación y desarrollo biológico y químico del ejército imperial japonés. Ellos convirtieron una planta de agua en un laboratorio secreto resguardado por militares japoneses en plena Segunda Guerra Mundial. El objetivo principal que tenía esta unidad era desarrollar armas biológicas y químicas para ser utilizadas contra los enemigos que tenían en esa época, China, la Unión Soviética, y para eso utilizaban prisioneros. No importaba el origen, si fueran civiles o de origen militar, y la nacionalidad. Por lo general, los prisioneros que utilizaban eran de origen chino, coreano, ruso e incluso estadounidenses. En medio de esto, se podía considerar afortunado ser ejecutado, ya que los que vivían en esta supuesta central de agua o laboratorio secreto tenían todo tipo de atrocidades a diario dentro de las mismas instalaciones del escuadrón. Como bien dije, se convirtió en un equivalente aproximado a las SS alemanas. Promovió la creencia en la supremacía racial japonesa, creyéndose una raza superior. Dentro de sus afirmaciones tenían teorías racistas, hacían contraespionaje, investigaciones, sabotaje político e infiltración en las líneas enemigas. Esto estuvo ligado con la policía militar ordinaria y el servicio de inteligencia y partidos nacionales regionalistas de Manchú. Además, estaba metido en este mismo tema el servicio secreto japonés en la región. ¿Qué realizaban ellos? Tenían una rutina bastante cruenta, como dije anteriormente. Estaban enfocados en la creación de armamento de características biológicas. Partieron desde un método precario hasta un método más avanzado. La rutina diaria consistía en infectar a los prisioneros con virus letales para luego abrirlos, hacerle una vivisección. La mayoría de estos procedimientos eran sin anestesia, ya que ellos justificaban que si utilizaban la misma, el estudio no iba a ser el mismo, ya que el órgano iba a tener una alteración post-mortem. A los prisioneros los enfermaban de cólera, disentería, antrax, tifus. Luego los estudiaban, registraban las reacciones de su cuerpo frente a las enfermedades, con el fin de desarrollar armas biológicas y químicas de destrucción masiva contra los enemigos. Lamentablemente, la Segunda Guerra Mundial nos dejó demostrado que tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Y el Escuadrón 731 es uno de estos. El procedimiento se practicó en al menos 3.000 prisioneros de guerra, principalmente chinos,
aunque también habían coreanos rusos en una base militar secreta. La instalación que tenían la hacían pasar como un departamento científico de purificación de aguas. Era conocida como la Unidad 731. Existió entre los años 1936 y 1945 con el fin de la guerra. Cuando la guerra llegó a su fin, Japón se rindió y Estados Unidos obviamente sacó la tajada de esto. Obviamente ellos tuvieron el control de los archivos militares del país asiático durante 9 años. Luego de esto, dieron a conocer detalles de la Unidad 731. Hay que recalcar algo súper importante en este tema, que los militares ni los científicos que trabajaban ahí fueron juzgados en Japón. Incluso muchos salieron indemnes de juicio. Después de esos 9 años, comenzaron a salir escalofriantes relatos de lo que ocurría en esa supuesta instalación de agua potable. A continuación, hablaremos de individuos que pertenecieron al Escuadrón 731 y que hicieron sus respectivas declaraciones referente a lo que ocurría en esas instalaciones. Admito que este tema es bastante cruento, es bastante sensible, así que si eres una persona sensible, trataré de ser lo más considerado posible, ya que es muy difícil omitir ciertas palabras, pero así lo intentaré, debido a que hay palabras que son muy fuertes referente a lo que realizaban. El primer individuo que vamos a hablar es Yoshio Shinosuka, el cual, debido a que a principios de los años 80 comenzó a haber un aumento de los relatos de guerra, que hablaban específicamente de un rol bastante desconocido hasta ese tiempo en la Segunda Guerra Mundial del soldado japonés. Yoshio Shinosuka sale debido a esta reverberancia o a este aumento de la información de lo que pasaba en esa unidad 731, que anteriormente a los años 80 era prácticamente un mito. Sin embargo, ese mito se hizo realidad cuando comenzaron a salir estos testigos de guerra que estaban ahí. Uno de ellos fue Yoshio Shinosuka, quien sirvió como médico militar en la base secreta y dijo considerarse un criminal de guerra. De hecho, una declaración muy fuerte realizada por él, que la lanzó el año 2002, declaró que él había hecho lo que ningún ser humano tenía que hacer. O sea, él mismo se dio cuenta de lo repudiable que era. Yo no entiendo cómo estas personas tuvieron la moral para realizar los actos que realizaron ahí. Quizás los tiempos no eran los mismos, pero algo más profundo y algo de maldad había en esas instalaciones. Más que algo, la maldad pura estaba ahí. Shinosuka contó que había criado pulgas infectadas en ratas. Estas pulgas poseían una enfermedad llamada tifus. También tenían antrax, peste bubónica y cólera. Las pulgas las infectaron con estas 3 primeras enfermedades y el cólera lo utilizaron de otra manera, que más adelante vamos a relatar. Detalló que a los prisioneros mismos ellos los llamaban troncos y se referían de ellos de una manera muy despectiva. Ellos decían que habían cortado un tronco, luego 2, luego 3, y esos troncos no eran troncos, eran personas. Esta analogía fue también abordada por otro miembro de la unidad 731, Toshimi Mizoguchi. Él, en una declaración del año 1999, dijo lo siguiente: eran troncos para mí, no se consideraban humanos, eran conspiradores o espías, así que, ¿qué más da?
estaban muertos. Ahora morían por segunda vez. Nosotros simplemente ejecutábamos una sentencia de muerte nada más. Otro personaje bastante destacado, entre comillas destacado porque es un criminal de guerra en todo caso, era Chiroichi. Él fue el fundador de la unidad 731. Él se encargó de planificar todas las actividades de las unidades de investigación médica con el fin de perfeccionar armas de guerra química y biológica. Era un microbiólogo y posteriormente se le dio el grado de teniente general del ejército japonés. A él se le atribuyeron miles de crímenes, así como horrendos experimentos médicos. Como bien dije, fue el cabecilla y el cerebro organizador del Escuadrón 731. Ichi nació en Chibayama, distrito de Sanbu, en 1892. Estudió medicina en la Universidad Imperial de Kioto y rápidamente ingresó al ejército. Él, en 1922, fue asignado al Hospital del Primer Ejército y la Escuela Médica Militar de Tokio. 2 años más tarde se especializó en microbiología, publicando numerosos artículos en revistas científicas. En el año 1928 efectuó un viaje de 2 años a Europa con el fin de recabar información sobre los efectos de las armas biológicas y químicas durante la Primera Guerra Mundial. Ella se encontraba desde ahí investigando estos temas para ser utilizados contra el enemigo. En 1930 ascendió a comandante y fue nombrado profesor de inmunología de la Facultad de Medicina del Ejército en Tokio. Fue protegido por Kazumi Chiyashiko, un alto cargo militar del ejército japonés, muy interesado en la guerra química. Organizó un departamento de inmunología dedicado a investigaciones sobre guerra biológica. La toma de Manchuria por el ejército japonés dio a Ichi la oportunidad de utilizar seres humanos para sus investigaciones. Quizás se le iban a cumplir todos los propósitos que estaba planificando anteriormente. En el año 1932 comenzó sus experimentos sobre guerra biológica en zonas ocupadas de China, como parte de un proyecto de alto secreto. Este proyecto llegó a tal grado que estuvo cubierto como un plan para la potabilización del agua para las tropas japonesas en China. Desde el año 1936, Ichi fue organizador de departamentos de prevención epidémica y de abastecimiento de agua, que eran en realidad centros y unidades de investigación médica, destacando la tenebrosa Unidad 731. En el año 1939, Ichi tenía bajo su mando una gran red de centros con más de 10.000 trabajadores. Al año siguiente, en 1940, fue nombrado jefe de sección de guerra biológica del ejército de Kwantung. Entre 1942 y 1945, cuando se acabó esta instalación tenebrosa, ejerció como jefe de la sección médica del primer ejército. ¿Cómo eran estos centros de experimentación? ¿O qué realizaban ahí? Como dijimos anteriormente, en el año 1932, Chiroichi fue puesto al mando del laboratorio de investigación del ejército sobre prevención epidémica. Él y sus hombres comenzaron a construir un campo de prisioneros llamado Songma, o Fortaleza Songma, así lo reconocían más. Esta era una prisión experimental al sur de Harbin, y ahí Ichi organizó un grupo secreto de investigación, que lo denominó como Unidad Togo. Junto a esta unidad, él coordinaba los estudios químicos y biológicos y todas las atrocidades que iba a cometer el Escuadrón 731 posteriormente. En esta primera unidad Togo, afortunadamente hubo una fuga de reos o prisioneros de guerra y posteriormente en el año 1935 una explosión por un presunto ataque. Todo esto obligó a Ichi a suspender las operaciones en la fortaleza Songma
y posteriormente formar lo que llamamos el Escuadrón 731. Se trasladó a Pingfang, 24 kilómetros al sur de Harbin, para instalar un nuevo complejo de mayores dimensiones que el anterior. Este tenía más de 150 edificios y fue construido por una cantidad elevada de esclavos civiles chinos, alrededor de 15.000 personas, de las cuales un tercio fallecieron debido a las duras condiciones de trabajo. Esta fue dividida en dos unidades debido a su gran tamaño. Recordemos que eran 150 edificios, por lo tanto la administración por parte de una persona era bastante compleja. La primera unidad se llamaba Unidad Ichi y la segunda Wakamatsu. A partir del año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, todas estas unidades fueron conocidas de manera colectiva como el Departamento de Prevención Epidémica y Purificación de Agua del Ejército, de manera silenciosa como el Escuadrón 731. En este lugar, en su momento de mayor actividad, trabajaron alrededor de 3.000 empleados, en los que el 10% eran médicos. Se estima que entre 3.000 y 6.000 personas, aparte de los médicos, incluyendo pequeños, murieron víctimas de los mismos, sin contar los otros muchos que fallecían por las epidemias causadas en el mismo laboratorio por un mal uso de los implementos y de las tecnologías que estaban abordando. A finales de agosto de 1942, Ichi se trasladó de Pingfang a Nanking para participar en algunas campañas y experimentos que tenía en mente. Su objetivo era contaminar todas las fuentes de agua del enemigo y lo realizó de la siguiente manera. Él dejaba botellas con agua contaminada en los caminos o en las viviendas de las poblaciones cercanas. En los centros de experimentación se utilizaron prisioneros de guerra, detenidos políticos, acusados de ser espías, o miembros de la resistencia de origen chino, soviético, mongoles y coreanos, además de enfermos mentales y discapacitados. A los prisioneros, como dijimos anteriormente, se les denominaba troncos o leños, debido a que parte de la unidad 731 estaba camuflada como un aserradero. O sea, aparte de ser una unidad de agua potable, también la camuflaban como un aserradero. Ichi y sus colegas investigaban sobre las enfermedades infecciosas e comenzaron a inocular a sujetos sanos gérmenes del cólera, tifus, difteria, botulismo, antrax, muermo, brucelosis, disenteria, sífilis, peste, etc. Todo esto con el fin de analizar y desarrollar las enfermedades y probar la efectividad de ciertas vacunas contra las mismas. Las víctimas eran forzadas a comer alimentos infectados, a beber líquidos contaminados con estos organismos, o bien se les obligó incluso a aportar objetos y ropa contaminada. También se utilizaron cobayos, humanos en este caso, para probar la eficacia de las armas convencionales de agentes químicos y biológicos como armas de guerra. Se usaron blancos humanos con el fin de probar la efectividad de granadas, lanzallamas o bombas, y se les obligaba a beber ácido cianhídrico y gas mostaza. También se realizaron experimentos de características fisiológicas con el fin de medir la resistencia humana, similar a los experimentos que estaban realizando los alemanes en ese tiempo en la Segunda Guerra Mundial. Comenzaron a valorar el tiempo de asfixia tras colocar cabeza abajo a los prisioneros, de embolia después de una inyección intravascular de aire. Se probaron los efectos de una inyección de orina de caballo y agua de mar, privación de alimentos, agua o sueño, congelación, radiación masiva con rayo X y un montón de cosas más y atrocidades. Algunos prisioneros incluso fueron colocados dentro de máquinas centrífugas para determinar el tiempo que podían sobrevivir en ellas.
Los experimentos de hipotermia eran las especialidades de Ichi. En ellos se exponían a los prisioneros a temperaturas extremas durante los meses más fríos del año en distintas condiciones. A ellos les ponían ropa mojada y probaban entregándole una dieta normal, una dieta hipocalórica, y ver cuánto resistían. Los reanimaban, ¿no es cierto? Y los estudiaban también de diferentes formas, con el fin de ver el límite de la resistencia humana. Entre estos experimentos comenzaron a congelar extremidades de prisioneros, las calentaban luego con agua y veían la temperatura a la cual se desprendían sus órganos de la piel y los músculos. También, como dijimos anteriormente, dentro de todas estas atrocidades, realizaban vivisecciones. Dentro de las prácticas quirúrgicas que realizaban también en esa unidad era apendicectomía, traqueotomía, extracción de balas previamente disparadas a los mismos, amputaciones de miembros y finalmente acabar con la vida de los sobrevivientes. Estas prácticas estaban integradas supuestamente en el programa de formación de los cirujanos del ejército para enseñarles a ellos cómo manejar a los soldados heridos en el frente. Incluso se llegaron a publicar artículos de características médicas basadas en estos experimentos. Lo más lamentable es que a pesar de todos los experimentos que realizaban y que de cierta forma quedaban de manera perfecta documentados en papel o en película, film, la mayor parte de las pruebas fueron destruidas, aunque se salvaron numerosas fotografías que obviamente no vamos a mostrar acá. Cuando el escuadrón 731 se dio cuenta que iban a ingresar los estadounidenses a verificar las actividades que realizaban ahí, no lo pensaron dos veces. Comenzaron a destruir estas unidades de instalación mediante explosivos durante los días próximos al final de la guerra. Después comenzaron a eliminar a todos los prisioneros, tanto infectados como sanos, incluso a los trabajadores civiles que trabajaban ahí, mediante inyecciones de cianuro potásico. Se estima que el marco de este programa podría haber sido eliminada hasta 12.000 personas, aunque algunos historiadores cifran las atrocidades realizadas por el Escuadrón 731 en torno a las 200.000. No obstante, si se estiman las muertes provocadas por efectos secundarios, como cuando a Chiro Isi se le encomendó la tarea de poner botellas con agua contaminada en los pueblos, se estimó que las muertes secundarias provocadas por las epidemias provocaron alrededor de 580.000 personas fallecidas. En cualquier caso, la cantidad astronómica y el uso indeterminado o discriminado de estos soldados frente a las personas que tenían ahí es clasificado por la Organización de Naciones Unidas como criminales de guerra. ¿Por qué Estados Unidos mantuvo en secreto la existencia del Escuadrón 731? Recordemos que en un principio la presencia de esta unidad no se supo hasta muchos años después. Bien, la actividad de la unidad 731 se mantuvo en secreto debido a que Estados Unidos otorgó inmunidad de enjuiciamiento por crímenes de guerra a los médicos que estaban ahí. Muy parecido a lo que se produjo con el juicio de Nuremberg posterior a la guerra, en donde se enjuiciaron a los médicos, a los científicos alemanes. En este caso se realizó algo similar, en donde se les perdonó a las personas que trabajaban ahí, a estos criminales de guerra, con el fin de que entreguen a cambio información científica recolectada por el programa que ellos estaban realizando. ¿Y por qué se mantuvo en secreto esta información y la presencia del Escuadrón 731 por 9 años? Fue debido a que a los Estados Unidos
Les preocupaba que estos datos cayeran en manos de Rusia. Ichi fingió su propia muerte, intentó huir. Sin embargo, fue arrestado por los estadounidenses en 1946. Moscú, por el contrario, llevó a juicio a 12 militares japoneses de la unidad 731, que fueron capturados por ello, y determinó que ellos eran criminales de guerra. 6 fueron acusados y recibieron sentencia de entre 2 a 25 años de prisión. Obviamente a Estados Unidos no le gustó esto, no les gustó que estos soldados fueran enjuiciados, y calificó a este movimiento por parte de Moscú como una propaganda comunista. Muchos de los científicos implicados en las actividades criminales de las unidades de experimentación, o del agua potable como las llamamos, continuaron su actividad investigadora después de la guerra, siendo incluso protegidos por los países que nombramos anteriormente. Ichi abrió una clínica de atención gratuita y murió en Tokio de un cáncer de garganta, tras convertirse al cristianismo, arrepentido seguramente de todas las atrocidades que realizó, cuando tenía 67 años de edad. La conspiración de silencio sigue rodeando estos hechos. En otras palabras, fue el secreto de los secretos. Y con los años Estados Unidos ha ido desclasificando alrededor de 1000 documentos relacionados con la unidad 731. Sin embargo, aún quedan muchos por desclasificar. En el año 1997 y 1998 se realizó una demanda colectiva contra los miembros de la unidad 731 y contra el Estado japonés por más de 180 ciudadanos chinos, en donde se arrojaron más detalles sobre las actividades que realizaba este programa secreto. Los demandantes argumentaron que la unidad 731 liberó desde aviones pulgas infectadas con peste bubónica, entregó alimentos mezclados con bacterias de cólera en las provincias de Zhejiang y Yunnan entre el año 1940 y 1942, lo que resultó con la muerte de cientos de personas. El grupo demandó una disculpa pública por parte del Estado japonés y 10 millones de yenes para las familias afectadas. La Corte, en el año 2002, rechazó los pedidos de reparación, pero reconoció los crímenes y los hechos realizados por la unidad 731. Esta vez fue la primera vez que un tribunal japonés admitió en ese país que se llevó a cabo una guerra biológica durante la Segunda Guerra Mundial. Los demandantes obviamente no quedaron conformes con la decisión llevada por la Corte Suprema de Japón, y en el año 2005 el máximo tribunal ratificó el fallo, pero tampoco aprobó compensar a las víctimas, argumentando que la ley internacional no permitía que los ciudadanos extranjeros pidieran reparaciones al gobierno japonés por actos de guerra. La existencia de la unidad 731 supone un capítulo oscuro de la historia de Japón y de la historia de la humanidad, el cual aún no se ha cerrado. El profesor Katsu Nichiyama, de la Universidad de Chiga, en el oeste del país, anunció a mediados de abril que su equipo científico está analizando una lista de más de 3.000 miembros de la unidad 731. El listado fue entregado por los Archivos Nacionales de Japón a Nichiyama y contiene los rangos y las direcciones de los funcionarios de la base militar. Sin lugar a dudas, esto es una valiosa evidencia que sostiene todos los testimonios dados por aquellos que conocían la unidad. Lo más impresionante es que la unidad 731 fue uno de los muchos destacamentos usados por las Fuerzas Armadas japonesas. En otras palabras, 731 lo más probable es que haya sido solo un número, existiendo otras unidades con otra numeración anteriormente. Por ejemplo, existía la unidad táctica y administrativa, Escuadrón 516, Escuadrón 543, 733, 100, 1644, 8604, etc.
los lugares donde se encontraban estos otros escuadrones que no sabemos las actividades que realizaban eran tan amplios como el escuadrón 9420 que se encontraba en Singapur. Sin lugar a dudas, es lamentable las atrocidades que realizaron o los crímenes de guerra realizados en la Segunda Guerra Mundial. Y esta historia la decidimos contar acá con el fin de no olvidarla, con el fin de no olvidar todas estas atrocidades que se cometieron para no volver a repetirlas. La historia del Escuadrón 731 aún se sigue escribiendo y existen más datos en internet referente al tema. Datos que preferí omitir en este video, tales como fotos, tales como textos y descripción gráfica de lo que realizaban, debido a que de cierta forma hieren la sensibilidad.